¿Cuánto creen ustedes que es la temperatura promedio en la superficie de la Luna? Lo más importante es preguntarnos por qué, si la Luna está en la misma zona habitable que la Tierra, tiene esa temperatura tan extrema. Hola a todos. ¿Y de qué nos sirve saber todo esto? Estás viendo Pangea. Vamos a descubrirlo todo ahora mismo. ¡Empecemos! Una luna de extremos sorprendentes. La temperatura de la Luna varía drásticamente entre el día y la noche. Un día lunar completo es increíblemente largo, ya que la Luna, al igual que la mayoría de los satélites del Sistema Solar, está sujeta al bloqueo de marea de su planeta. Es decir, el periodo de rotación de la Luna es igual a su periodo de traslación alrededor de la Tierra. Como un mes lunar dura poco más de 27 días terrestres, en la Luna el día y la noche se extienden uno por casi 2 semanas. Durante ese extenso tiempo, la Luna primero se calienta intensamente por la radiación solar y luego se enfría de manera extrema. En la zona ecuatorial lunar, las temperaturas diurnas pueden superar los 120 grados Celsius, mientras que durante la noche pueden caer hasta los menos 170 grados. A modo de comparación, la temperatura más alta registrada en la Tierra fue de 56,7 grados Celsius en el famoso Valle de la Muerte. Por otro lado, la temperatura más baja se observó cerca de la estación Dome Fuji en la Antártida, menos 91,2 grados. No obstante, esto fue un fenómeno aislado y las temperaturas que se registran de forma regular no son tan extremas. De hecho, en la era geológica actual, la temperatura media de la Tierra ronda los 15 grados Celsius. En el pasado hubo épocas tanto más cálidas como más frías. Esto se debe a múltiples factores, como los cambios en la composición atmosférica. Pero la situación en la Luna es aún más interesante. Como ya habrán notado, durante el día lunar, la superficie se calienta mucho más que la Tierra, y por la noche se enfría también de forma mucho más severa. Sin embargo, en los polos lunares hay lugares donde la luz no llega en absoluto. Esto ocurre porque el Sol siempre se mantiene bajo en el horizonte, y esos puntos están cubiertos por montañas o las paredes de los cráteres. En esas zonas la temperatura nunca supera los menos 170 grados Celsius. Aún así, este contraste extremo afecta únicamente a la superficie lunar y casi no influye en el subsuelo. De hecho, basta con excavar apenas 1 metro para que las variaciones de temperatura desaparezcan por completo. A esa profundidad, la temperatura es constante, sin importar la hora del día ni la latitud. Actualmente se estima que dicha temperatura es de aproximadamente menos 35 grados Celsius. Probablemente ese valor deba considerarse como la temperatura media más representativa de la Luna. En otras palabras, si alguien pregunta ¿qué tan fría es la Luna?, la respuesta correcta sería tan fría como un invierno riguroso en una región templada de la Tierra. Pero lo realmente interesante comienza ahora. Como mencionamos antes, la distancia de la Tierra a la Luna es insignificante comparada con la distancia entre la Tierra y el Sol. Tanto la Tierra como la Luna reciben la misma cantidad de energía solar. Entonces, ¿por qué hay diferencia tan grande entre ambas? La atmósfera, pero no es lo único. La respuesta más simple a esta pregunta la puede dar cualquier alumno que no haya faltado a sus clases de ciencia en la escuela primaria. Lo fundamental es la atmósfera. La Tierra está rodeada por una atmósfera densa y espesa. Claro que no llega al nivel de la de Venus, pero tampoco es necesario que lo haga. La atmósfera terrestre cumple varias funciones sumamente importantes. Primero, retiene el calor e impide que se escape al espacio. Segundo, gracias a la circulación de las corrientes de aire, ese calor se redistribuye de manera más uniforme por todo el planeta. En cambio, la Luna prácticamente no tiene atmósfera. Está rodeada por una exosfera compuesta de hidrógeno, helio, neón y argón, pero la presión en la superficie lunar equivale a solo una 10 billonésima parte de la presión en la Tierra.
El impacto de esta atmósfera sobre las condiciones térmicas de la Luna es tan insignificante que podemos ignorarlo sin problemas. La temperatura, en esencia, es una medida de cuán activamente se mueven las moléculas. Si casi no hay moléculas en el aire, no hay forma de transmitir calor. Y el vacío del espacio no transmite calor. Esto también se aplica a las estrellas. Las estrellas no calientan los planetas por convección, sino mediante radiación luminosa. Sin embargo, el simple hecho de tener atmósfera no resuelve el misterio. Hay otros factores que también juegan un papel clave. Por ejemplo, la masa del cuerpo celeste. Cualquiera que haya cocinado alguna vez lo entenderá. Una olla llena de agua caliente tarda mucho más en enfriarse que un vaso con la misma agua. Pero lo más importante de todo es la composición de la atmósfera, es decir, qué gases hay y en qué proporciones. Hasta donde sabemos, la Tierra nunca ha cambiado su órbita y desde su nacimiento ha girado alrededor del Sol en un trayecto prácticamente constante. Aunque el Sol no comenzó brillando con la intensidad que tiene ahora, durante casi toda la historia geológica, la Tierra ha recibido aproximadamente la misma cantidad de energía solar que recibe hoy. Aún así, la temperatura del planeta ha variado mucho a lo largo de las eras geológicas. Se dice que la Tierra primitiva, si bien no era precisamente caliente, sí era bastante templada. Esto se debía a que aún no se había enfriado del todo desde su formación, y además era calentada constantemente por impactos de meteoritos y erupciones volcánicas. Durante los primeros 2.000 millones de años de existencia, la Tierra tuvo una atmósfera distinta a la actual. No contenía oxígeno, pero sí enormes cantidades de dióxido de carbono y metano. Estos gases provocaban un efecto invernadero muy intenso. Por eso, a pesar de que el Sol brillaba con menos fuerza que ahora, esa atmósfera especial mantenía a la Tierra bastante cálida. Luego ocurrió un evento conocido como la Gran Oxidación. Por si alguien lo ha olvidado, repasémoslo brevemente. En el curso de la evolución, aparecieron los primeros microorganismos capaces de realizar fotosíntesis. Al igual que las plantas actuales, estos organismos absorbían dióxido de carbono y liberaban oxígeno. Como resultado, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera disminuyó drásticamente, mientras que los niveles de oxígeno aumentaron. El metano fue oxidado y descompuesto, y hoy en día casi no queda metano en la atmósfera terrestre. La reducción masiva de gases de efecto invernadero provocó un gran enfriamiento, y la Tierra llegó a cubrirse completamente de hielo, incluso en las zonas ecuatoriales. Ese estado helado se prolongó por entre 200 y 300 millones de años, hasta que los seres vivos empezaron a liberar nuevamente dióxido de carbono al respirar, reiniciando así el efecto invernadero que aún hoy mantiene cálido el planeta. Los océanos también desempeñan un papel clave. Cuando sube la temperatura, los océanos acumulan calor, pero cuando baja, comienzan a liberarlo. En otras palabras, funcionan como una especie de sauna planetaria. ¿Por qué esto es importante? Si la Tierra no tuviera atmósfera ni océanos, y además fuera un planeta más pequeño, su temperatura no sería muy distinta de la de la Luna. La superficie terrestre también sufriría cambios de temperatura extremos, pero a unos cuantos metros bajo la Tierra, todo el planeta estaría permanentemente a menos 35 grados Celsius. Por supuesto, en esas condiciones, la vida jamás habría surgido. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Cuando los científicos buscan planetas que puedan albergar vida extraterrestre y eventualmente vida inteligente, entre los muchos exoplanetas que se han descubierto, suelen centrarse en los que se encuentran en la llamada zona habitable, también conocida como la zona Ricitos de Oro. La zona habitable es aquella región alrededor de una estrella donde un planeta puede recibir la cantidad justa de radiación para que exista agua líquida en su superficie. Sin embargo, estar dentro de la zona habitable por sí solo no significa absolutamente nada. Incluso dentro de esa zona, si el planeta no tiene una atmósfera adecuada, ni océanos, ni otros factores esenciales, puede ser tan frío e inhóspito como la Luna. O al contrario, si tiene una atmósfera demasiado densa y rica en gases de efecto invernadero,
puede convertirse en un horno ardiente como Venus. Y si miramos el ejemplo de la Luna, todo esto se entiende a la perfección. Además de saber la distancia entre un exoplaneta y su estrella, necesitamos al menos conocer la composición de su atmósfera. Pero eso requeriría instrumentos de observación extremadamente avanzados, capaces de realizar análisis espectroscópicos a distancias de decenas, cientos o incluso miles de parsecs. Por lo tanto, en este momento, calificar a cualquier objeto celeste como una cuna potencial para la vida es como mínimo extremadamente prematuro. Si te gustó este video, dale un me gusta como recompensa y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!